Buenas noches. Señor presidente Kirchner, las cosas han llegado a un punto, a un grado de tensión, con tantas acusaciones recíprocas, que decidí enviarle esta carta abierta, una carta verbal abierta, al comenzar el programa. Lo que querría decirle es que el que no opina como usted no es un conspirador. Se puede disentir con usted sin por eso conspirar. Se han mencionado algunas personas como presuntos conspiradores en estos días. Rosendo Fraga, José Luis Espert, Jorge Ávila, Daniel Artana, Nancy Pasos, inclusive Mauricio Macri y Ricardo López Murphy. Yo le quiero decir esto a estas personas. Las conozco muy bien a todas. Con todos ellos me unen años de relación profesional, social. Sé que no piensan igual que usted. Ninguno de ellos piensa igual que usted. Ninguno de ellos, me consta, conspira. Le garantizo, si es necesario con mi persona, que ninguna de estas personas que yo he mencionado conspira contra usted, contra la República, contra el país. Porque lo que tenemos que comprender es que se puede disentir deseando lo mismo. Es decir, estas personas y muchas otras entre las cuales me cuento, disentimos con algunas ideas de usted y disentimos sobre todo con el estilo que usted tiene, pero porque deseamos lo mismo, porque creemos que tanto usted como nosotros queremos que el país salga adelante y que su presidencia sea un éxito, porque esa es la condición para que el país salga adelante. Deseamos lo mismo. Lo que pasa es que a veces marcamos otros caminos posibles para encontrar lo mismo, y el disenso entonces es un disenso instrumental entre gente que quiere el bien del país, y por lo tanto, porque quiere el bien del país, le caiga a usted simpático o antipático, quieren que usted tenga éxito. Esta es la realidad de los famosos conspiradores. Cuando uno acepta esta idea de que no piensa como yo, teniendo como yo el mismo objetivo para el país, cuando uno acepta esta idea de que el que no piensa como yo, en el fondo puede hacer un aporte que yo no había previsto, se advierte la realidad profunda de la democracia. El disenso es una forma de cooperación. Tenga por seguro, señor presidente, que esta gente que disiente con usted y mucha otra, coopera más con usted que los que tiene alrededor le dicen nada más que sí, sí Néstor. Los sí nestoristas no le sirven. A usted le sirven los que le dicen sí pero, no a lo mejor atención. Es decir, el disenso, diríamos que aumenta el espacio para los aciertos y para la verdad. Había un libro muy famoso, Hugo, de John Stuart Mill, un pensador inglés del siglo XIX, que se llama Sobre la libertad, un librito. Y ahí dice él, por ahí se pregunta, en una sociedad libre, ¿deben ser admitidas todas las opiniones? ¿Aún las más disparatadas? ¿O las más disparatadas hay que dejarlas de lado y censurarlas? Dice no, dice él, porque aún las más disparatadas, aunque no fueran verdad, permitirían flexibilizar y entrenar los músculos con que se defiende la verdad. Entonces, que haya mucha discusión, que haya muchos disensos y muchas opiniones, enriquecen a la democracia y entonces también sirven a los jefes de Estado para que tomen mejor sus decisiones, viendo o después de haber visto todo el abanico de las opiniones posibles. Yo le confieso que en este momento de la vida argentina, un año de su presidencia, tengo un sueño. Mi sueño es que dejemos de desconfiar unos de otros. Que aquellos que lo reprueban a usted, no desconfíen de usted. Usted no es un Maquiavelo que quiere quedarse con todo.
usted no es un leninista, como se dijo por ahí, y que usted también confíe en los que deben confiar en usted, que confíe en que los que no piensan como usted, igual que usted, quieren que el país salga adelante. Todos lo queremos. Entonces yo tenía este sueño de una Argentina que se desarme, en que aceptemos la buena fe del otro, y cuando discutimos, que discutamos respetando la honestidad intelectual del otro, y sumemos, y todos juntos empujemos hacia un futuro que es el que tenemos que tener. Porque si hay una cosa segura, digan lo que digan las encuestas, si le dan a usted 70 o 50, lo que le den, es que el 100% de los argentinos no quieren otro fracaso. Ya tuvimos bastantes descalabros. Todos, con más simpatía por usted, con menos simpatía por usted, coincidiendo más con usted o coincidiendo menos con usted, todos queremos que el país salga adelante. Y entonces yo imagino, y tengo este sueño, esta noche, de un país donde, confiando unos en los otros, conversemos, dialoguemos, dialogue usted, reciba a los opositores, reciba a los que no piensan como usted. Y a los que no piensan como usted le digo, no piensen mal del presidente Kirchner. Hablemos, conversemos, ayudémonos a entender. Porque solo cuando la Argentina se una, la Argentina va a renacer. Y yo lo que más deseo es que le toque a usted presidir ese renacimiento, que se va a lograr en la medida en que no nos descalifiquemos unos a otros, en la medida que aceptemos lo que el otro me dice, aunque no sea lo mismo que yo piense, porque a lo mejor yo estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado y alguien que dialoga conmigo me refuta y me demuestra que estoy equivocado, ganamos los dos. Este sueño ¿se podrá convertir en realidad? Yo así lo deseo fervientemente. Bueno, antes de seguir el programa, querría hacer una pequeña información sobre... Ustedes han visto que esta mesa, ¿no?, está compuesta por 4 periodistas en lugar del habitual número 3, ¿no? Y esto se debe, no a que vamos a hacer 4 de ahora en adelante, que por mi experiencia es una multitud 4 para hacer un programa, sino que vamos a seguir siendo 3, pero no exactamente los mismos 3. Porque Héctor Timerman, ustedes saben muy bien que fue propuesto por el presidente para un alto cargo diplomático, y yo quiero resaltar acá lo bien que se portó Héctor conmigo, no solamente en el programa, durante los meses que estuvimos trabajando juntos, que justamente, no pensando a veces lo mismo, hemos podido dialogar y uno ayudarlo al otro a pensar, sino que se portó muy bien también, porque apenas se supo del nombramiento que proponían para él me dio todo el tiempo que yo necesitara para elegir el difícil cargo de reemplazante de Héctor, porque no es fácil conseguir realmente a alguien para la mesa. Y también les quiero comunicar que finalmente tuve la suerte de que un profesional de larga experiencia, con el cual ya he trabajado algunas veces, y que tiene la ventaja de que de alguna manera disiente conmigo también, más o menos desde el cuadro en que disiente Héctor, con lo cual esta mesa es, creo yo, que la única mesa pluralista que tiene la televisión argentina en materia política, haya aceptado el cargo, que es Raúl Colman. Así que por este mismo acto, lo despido a Héctor Timerman y le doy la bienvenida a Raúl Colman. Bueno, gracias. No, yo quería agradecerle brevemente a Miriam y a todo el equipo de producción, a Renato y al equipo técnico, los camarógrafos, todos, a Diego, con quien hemos establecido una buena relación profesional y de amistad, y a vos, Mariano, como recién dijiste, en el primer programa quedó claro que tenemos diferencias ideológicas, que las seguimos manteniendo, pero estos meses sirvieron para que aumente mi respeto y mi cariño, el que ya tenía, pero que ahora, hoy más que nunca, lo reafirmo. Te agradezco. Muy bien. Raúl, bienvenido. Gracias. Y bueno, a trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Yo sigo, ¿no? Vos seguís, vos bueno. hasta ahora, mientras no recibas el telegrama, no te preocupes. No, con Diego realmente es casi el veterano de esta mesa, ¿no? El hombre que no
que ni llega, porque ya llegó, ni se va porque se mantiene, y además tampoco le hicieron ningún No me ofrecieron ningún cargo público. No te ofrecieron ningún cargo público. No, yo me voy a ocupar. Pero va a llegar, va a llegar, porque de acá, viste, se sigue. Quizá después. lo rechace. Acá se sigue, muy bien. Tenemos con nosotros, para empezar ya el trabajo del programa de esta noche, ustedes saben que hay muchas polémicas en el país. Está la polémica del complot, que vamos a volver a hablar sobre ese tema. Está el tema del recrudecimiento de la inseguridad, aparentemente, que el gobierno piensa que puede ser acción maliciosa de algunos retirados, otros dicen que no. Tenemos ese tema también. Tenemos otros temas, como por ejemplo, si realmente el gobierno aflojó o no aflojó con la deuda externa, opiniones de expertos. Y ustedes recordarán que el domingo pasado hubo acá un debate bastante picadito sobre el tema del Canal 7. Estuvieron Osvaldo Quiroga, Cristina Mucci, su programa lo habían levantado, después lo trajeron de nuevo. Y durante el programa, así un poquito tangencialmente, se mencionó a otros programas de Canal 7, que siguen en Canal 7, entre ellos el de Georgina Barbarossa, ¿no? Y las radios de hoy realmente ardieron, la verdad es que ardieron durante todo el día, sobre el tema de cuánto gana cada cual en Canal 7. Como dijo Diego en el último domingo, no es lo mismo que ganar en otro canal privado, porque el público lo pagamos entre todos. El privado es un problema del empresario privado, ¿no es cierto? Así que yo la invité a Georgina que comparta nuestra mesa, le agradezco que nos haya tenido la confianza de conversar con nosotros y la invito a pasar. Adelante, Georgina. ¿Qué tal, Mariano? Hola, ¿Cómo chicos, te va? ¿cómo ¿Qué les va? decís? Hola, Georgina. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, yo les agradezco este espacio, tu invitación, Mariano, porque ya me sumo a tus palabras que vos hablabas de querer que al país le vaya bien, hablabas de la desconfianza, y entonces aprovecho este espacio para poderle explicar a la gente, porque esta mañana cuando, más allá de las radios que ardían, obviamente por la nota que salió hoy en La Nación, porque en la tapa, bueno, no sé qué pasó, quizás no es tan claro lo que dice, pero luego si ustedes abren la parte espectáculos, ahí se aclara bien. Pero por las dudas, yo me gusta aclararlo de una forma un poco más accesible, ¿no? Para que la persona... Si te parece, Georgina, vamos a poner una placa, que es lo que se informó de cuánto ganaban diferentes conductores. A mí yo no tengo problema. Yo lo que ganen los demás conductores o las demás personas realmente a mí no me interesa, porque es lo mismo que te diga, bueno, ¿y vos cuánto ganás? ¿Y vos cuánto ganás? Y claro. Me parece hasta desagradable. Yo voy a hablar de lo mío. Bueno, y como... pero te voy a poner la lista porque también se dio como en términos comparativos, como que vos ganabas más que otros. Ya que vas a poner la lista, déjame aclarar algo, ya que estamos todos aclarando algo. Yo figuro en esa lista con un modestos 2.000 pesos o muchos 2.000 pesos. Yo nunca cobré. O sea, yo nunca cobré, nunca autoricé a nadie a cobrar ni esa ni ninguna otra cifra. No sé por qué aparezco en la lista. O sea, yo por lo menos nunca me llevé un cheque, nunca me llevé... La 2 lucas no la viste vos. Nunca. Bueno, pero qué suerte que entonces que estamos acá para aclararlo. A ver, es poco y después en comparación, pero... No es poco. Creo ahí está. Los números del 7. Los números del 7. Las cosas de Georgina, 43.000 pesos. Changüí, 24.023 pesos. Vida y vuelta, 15.000 pesos. Juan Alberto Badía, 12.000 pesos. Rodolfo Rani, 8.000 pesos. Fuente, Diario La Nación. Bueno. Quizá lo que sería importante es que ella aclarara el contenido de esos 43.000 pesos. ¿Cuánto es para la producción? ¿Cuánto es sueldo personal? Para yo voy a aclararlo finalmente pero esta antes cuestión. quiero hacer así una pequeña editorial también. Yo soy también, estoy re grondona. No, pero quería aclararles esto porque me imagino que en el momento que está viviendo el país es muy doloroso la señora que está en su casa y dice, pero a mí me pagan 400 pesos por mes. O el policía que se tiene que pagar, apenas le alcanza a su suegro magro para llevar a la casa y comprarse el uniforme. Un jubilado, una docente. Un jubilado, una docente, una enfermera, un médico, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que para cualquier persona, estas cifras o tus 2.000 pesos ya es una cifra exorbitante, ¿no? Sí. Aunque no los cobres.
Pero bueno, pero aquí lo dice. Entonces, como la gente lee esto y dice, pero esta mujer está cobrando 43.000 pesos. ¿Qué significa eso? Momento. Lo que quería aclarar es lo siguiente. Yo tuve otras propuestas de otros canales, de canales privados, y yo elegí, porque amo mi país, porque creo que ya estoy de vuelta de una serie de cosas, porque he hecho mucha gira por todo el país, gracias a Dios, como actriz, y elegí este canal porque se ve desde La Quiaca hasta Ushuaia, y porque no pienso que Buenos Aires termina, la República Argentina, perdón, termina en la General Paz. Entonces, creo que el programa que yo quería hacer, hablando y teniendo un bloque solidario, yo estaba cansada que me dijesen que la solidaridad no tenía rating. Entonces dije, bueno, pues si yo quiero hablar de la solidaridad, si en estos 8 años la gente me dice que necesita una silla de ruedas, o tal remedio, o tal leche, o tal cosa, ¿sí? O las chapas para el colegio. Y además, hablar de nuestra identidad, porque yo amo este país, teniendo posibilidades, teniendo a mi hermana en España, de vivir en España, o mi familia en Brasil, de haberme ido cuando lo mataron a mi marido y tuve amenazas de muerte a mis hijos constantemente. Sin embargo, elijo quedarme acá porque lo amo y no podría vivir en ningún otro lugar del mundo. Ahora sí, quiero aclarar que elegí ese canal pensando que no iba a tener ningún problema. Ahora que vi el despelote que se armó, sinceramente, estoy mucho más... Hubiese tenido menos inconveniente en un canal privado, pero no importa. ¿Por qué estás arrepentida de eso? No estoy arrepentida, lo dije como una cosa de humor y una ironía, pero no me arrepiento para nada. Y sigo pensando que Las Cosas de Georgina, que es un programa donde se habla de solidaridad, de nuestra identidad, donde le llevamos un poco de humor a la gente y de información, hablando también de cultura, es un programa que cuesta lo siguiente. Me traje un machete porque son tantas cosas que pago con estos 43.000 pesos, que además no es que los pago, porque yo lo retribuyo al canal con publicidad. O sea, ¿el canal me está dando esos 43.000 pesos? Sí. Pero yo pago con esos 43.000 pesos a 4 productores que puse yo, más la parte proporcional, un extra que les pago a 3 productores del canal, más a Marcelo Trepat, a Parodi, que es el músico, a Eduardo Bataglia, que es el locutor, a Norberto Poli, que es mi maquillador, a Paz Rocco, que es mi asesora de imagen, al sindicato de actores, al sindicato de músicos, a Rodrigo Toso, el cocinero, viáticos, a Sadaik, los remises. Yo tengo 3 líneas telefónicas y tengo un tope que me da el canal, al resto, si yo me salgo de ese tope lo tengo que pagar también. Más cámaras de exteriores, pues solamente tengo una vez por semana, más si yo quiero, tengo horas hasta 6 horas de edición por semana, ¿sí? Y después de todo eso, no es que ganas una fortuna, sino que de esos 43.000... No, y de eso yo pago además la parte legal y la parte comercial. Entonces, luego, una vez que entró en la publicidad, eso se le devuelve al canal. Y si se vende más publicidad, vos lo sabés, Mariano, se reparte entre el canal y yo. Ahora, lo que se había dicho es que de estos 43.000 pesos había 20 que eran sueldo personal de Georgina Barbarosa. ¿Esto no es así? No es así porque yo pago y lo puedo demostrar, porque tengo, al ser además un canal del Estado, y lo pongo a disposición de todo el mundo, porque gracias al cielo tengo todo al día, la DGI, el contrato, o sea que los invito, y vos que estás en el canal, o Mariano, vos que has tenido, y has trabajado también en Canal 7, aspiro a tener una producción tan transparente como la tuya o como la de tanta gente que pasó también por ahí. No quiero decir, pero toda la gente me dice que Mariano, fantástico, estuvo trabajando acá en el 7, muy bien. Yo aspiro a que la gente diga lo mismo. Es decir, que en el fondo lo tuyo, para el lenguaje nuestro así de casa, es una coproducción. Es una coproducción. Disparate, Sociedad Anónima coproduce con el canal. Sí, me mandé esta quijotada. No, pero el canal adelanta la plata, esta es la diferencia. No es que son socios, se vende publicidad y después reparten. El canal adelanta la plata. Sí, pero ya está recibiendo publicidad, ¿eh? Pero hay otras coproducciones que no adelantan plata. Eso, o sea, acá, ¿cómo se decide a quién? El punto es lo que marcaba Mariano. Acá estamos hablando hay otras que no... Bueno, no sé cuál es la tratativa y la cosa que han hecho, pero yo iba, teóricamente, voy con una serie de auspiciantes que me están respaldando. Vos marcabas antes, y el canal Georgina, estaban esperando los auspiciantes estos primeros 15 días, donde esta nota, no sé si me perjudica o no, qué sé yo, o este comentario, pero ladran, Sancho. Yo creo que la gente cree en mí y por eso estoy aquí, dando la cara y diciendo, no, señores, no es así. Vos marcabas antes lo que cobran muchísimos. Yo no sé lo que cobran ni lo que adelanta el canal otro. Es muy poco, ¿no? Sí. Quizás lo que convoca a la reflexión es si se justifican algunos de estos sueldos en un canal público, en un país como este, con la crisis que tiene este país, cuando hay docentes, enfermeras y sigue la lista que cobran tan poco. Pero perdón, es que no es un sueldo. Esto es un sueldo de... Perdóname. No, perdóname. Es que eso no es un sueldo. Está bien. No es un sueldo que está pagando el Estado. Es un sueldo
que voy a pagar yo con mi producción, con mis auspiciantes. Está bien, pero entonces, hay una lista de que sueldos. le estoy dando hasta trabajo. ahora, Georgina, el presidente ha cobrado 3.000 pesos. Perdóname. El presidente de la República hasta ahora cobraba 3.000 pesos. Perdóname, yo sé que además se armó todo este revuelo con el aumento de salario del sueldo de 3.000 a 6.000 pesos de los funcionarios, ¿verdad? La liberación Pero del tope. Yo no te estoy hablando del presidente ni de los diputados, te estoy hablando de lo que habla aquí el diario donde yo salí en la tapa. Entonces te estoy explicando, porque de última me estás cuestionando si es si a fulano o a mengano es alto o bajo lo que yo le estoy pagando. Quizá la pregunta que nos deberíamos hacer es si el canal tiene que dedicarse a este tipo de programas. ¿Qué canal? Vos, no sé, eso se lo tendrías que preguntar. Pero no es por vos, Georgina, pero ¿qué yo no te canal escuché esto, público queremos? Perdóname, pero yo te lo escuché decir esto el domingo pasado acá en este programa, en tu programa. ¿Qué es para vos cultura? Pues yo he trabajado muchísimos años en Canal 7 con Carlos Carela, con Brisky, con Brandoni, con Víctor Laplace, con un canal donde íbamos todos los actores, donde sabíamos que íbamos a ganar muy bajos. Pero que íbamos a ganar muy bajos sueldos, ¿sí? Pero sin embargo íbamos a ir al canal porque sabíamos que era sinónimo de prestigio. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Y creo que esta nueva dirigencia, equivocada o no, pero eso es un planteo que se lo tienen que hacer a ellos, no a mí. Yo soy una actriz que estoy contratada y por lo tanto me mando esta quiscotada de coproducir con el canal. Georgina, ¿vos crees que esto es como una interna contra el canal, contra el gobierno? ¿Qué es lo que ves detrás de esta Creo que esto es un problema más profundo, pero que lo tendrían que hablar con la gente de Canal 7 y con las autoridades que corresponden, no conmigo, porque yo fui contratada como una actriz conductora que pensé que haciendo este programa iba a dar, porque como ustedes ven estoy pagando muchos sueldos, ¿no? Y dando trabajo, y dando trabajo, que no iba a tener ningún inconveniente y que me parece positivo, porque siempre pongo el signo más adelante, siempre estoy sumando, Diego, tratando de sumar. Yo creo que con lo que vos decís hay dos debates. Uno es cómo tendría que ser el canal público de la República Argentina. Y otro es, ¿por qué siempre se trata de destruir a Canal 7? O sea, yo creo que los sectores de los medios privados siempre atacan a Canal 7, siempre tratan de desprestigiar a Canal 7. Cualquier cosa que haga Canal 7 está mal hecho. Sí. Yo creo que hay una historia ahí. Y sí, me parece no es mi caso para nada. No, Diego, lo que quiero decir es que hay una persecución de Canal 7. Pero Diego, una cosa, pero vos me dijiste, ¿por qué hay que hacer este programa? ¿Pero qué es este programa? Es como si estuvieses hablando de un perro sarnoso. No, yo no lo decía por el tuyo en particular, sino... ¿Por qué no tiene que haber ficción? ¿Cómo tiene que ser el canal del Estado? ¿Vos estabas feliz cuando estaban todos esos actores y había todo ese cachazo de cultura que iba caminando por los pasillos? Si hay trabajo, bienvenido sea. El tema porque no es cuánto gana, si gana 3.000 o 2.000. Espera, es cuánto gana... Que poco gana el maestro, que poco gana el médico, que poco gana la enfermera y que poco gana el policía. Y qué suerte que yo le puedo pagar con esto si entra publicidad. Yo coincido con vos en que es algo que hay que plantear en otra esfera y no planteártelo a vos. El debate entre el medio público y el medio gubernamental. En un programa tuyo de la semana pasada hubo un flash de 32 minutos de una cobertura de un acto del presidente Kirchner. Pero vos te la pasás viendo el 7. Me lo contó una persona que produce tu programa. Y digo... ¿qué medio público tenemos? Independientemente si estamos o no de acuerdo con el presidente Kirchner, un canal público debería repartir equitativamente sus espacios en temas de Estado, de oficialismo y de oposición. El canal público no debe ser del gobierno. Bueno, es decir, debe haber gente de universidades gente de un comité de personas idóneas de distintos partidos. Claro. O depender del Congreso, Raúl, y no del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que en el Congreso tendrían que arreglar otras cosas también. Y esto, pero es verdad que en muchos países del mundo hay una comisión nombrada por el Congreso, los distintos partidos. Pero ojo, quiero aclarar que esto no es porque el flash era de Kirchner, esto era igual o peor en la época de Menem, o peor. Sí. Pero bueno, en eso yo no tengo nada que ver. Yo vengo a hablar puntualmente, porque yo soy una actriz que en estos temas de políticos soy una laburante que vengo y trato de sumar para sacar el país adelante. Entonces, aclararle esto a la señora que está viendo, gorda, no gano 43.000 pesos, y de paso cambié de horario, es a las 12 del mediodía. Bueno. Sí. De 12 a 1. De 12 a 1. Una pregunta personal, te diría. ¿Te dolió mucho todo este debate, todas estas informaciones, estas discusiones? Sí, me dolió. Quizás antes de la muerte de mi marido, del asesinato, me hubiese dolido mucho más. Ahora me parece una nimiedad. Sí, me dolió. Esta mañana se lo mostré a los chicos así y les dije, miren, estoy en la tapa de los diarios.
sos parte pero yo creo que te jugaron como parte de una interna. Bueno, no sé, que lo O sea, vean fuiste ellos, que carne lo de vea la cañón, gente que como lo se está Pero ¿cuál es jugando. la interna, verdad? ¿Cuál es? Estoy ¿Cuál es? convencido- Hay interna en todos yo estoy- lados. No, yo estoy convencido que cuando el Canal 7 apunta a cambiar o a mejorar o a hacer más eficiente su tarea, yo creo que hay medios en la Argentina que no quieren eso. No, y también hay un debate Estoy de político, acuerdo, hay un Héctor. debate O sea, político. o sea, a Y cargo eso de que- Canal 7 hay gente que está relacionada con Kirchner, que tiene buenas relaciones con Kirchner, y por supuesto hay una ofensiva también. ¿Conoces Pero- algún gobierno alguna vez no lo desde digo en Canal forma 7? crítica, No, es que es forma crítica. Yo estoy de acuerdo No. con vos. Es crítico. Yo me alegro de que se discuta. Ahora se Sí. discute ahora. Sí. Porque no se Antes no discutió se ni discutió con la nunca. dictadura, ni se discutió con Alfonsín, ni se discutió. Bueno, es con hora de Menem. que lo discutamos, lo del claro, canal Pero ¿por qué público se- no puede me ser parece del bárbaro, Me alegro pero, que se- me alegro que se pero discuta. yo también me alegro que se discuta. Pero me alegro que se Estoy de discuta acuerdo. y que se reconozca que se está discutiendo ahora cuando no se discutió en la dictadura, en Alfonsín, con Menem, con Nunca. De la Rúa. Canal 7 tiene que dejar de ser un canal chupamega Sí, del gobierno de de turno acuerdo con- y manejado por el gobierno de turno. completamente. Tiene que ser una cosa hecha Yo no por... soy una chupamedias del gobierno ya de sé, turno, ya sé, ¿eh? pero a vos te meten un flash de 32 minutos o en este caso, y en la época de Menem, era eso, más la publicidad de Menem lo hizo, es decir, hay toda una ofensiva en ese terreno de la que no sos protagonista vos, sino que te la meten en tu programa. Sí, por eso lo vine acá a aclarar. Estoy a disposición de la persona que quiera si quiere chequear y ver los contratos, pero no tengo ningún problema, gracias a Dios. Y yo querría mandar un mensaje, ya que estamos, a la gente de Canal 7, ¿no? Los técnicos, la gente que trabaja, que es una gente macanuda. Espectacular. Bárbaros. Sí, Son que ponen geniales su todos. hombro y ven un canal que se les cae abajo Sí. y se les Y que cae han de nuevo, soportado todo lo que y cambian las vean. autoridades y les vuelven a cambiar todo. Y siempre pusieron el hombro, un canal que lo dejaron descapitalizarse técnicamente, con lo cámaras robaron. que se ponían cada vez más. Robaron. Robaban cosas y todo eso lo sufre el personal. El porque- archivo de porque Pero Canal uno- perdón, yo cuando siento- robaron yo el siento- canal, nadie salió a decir No, lo que te nada. estoy diciendo, sí, Nadie. sí, no. Lo que te Y el estoy canal diciendo. está devastado, pobrecito. Yo adoro a la gente de Canal 7. Perdóname que te Sí. interrumpa. No, Mariano. digo que yo siento mucho cariño por Canal 7, porque trabajé ahí varias veces. Sí, muchas veces lo hablamos con Mariano. Varias veces trabajé ahí. Yo creo que vos trabajaste, vos trabajás, Yo vos también. trabajaste también. Es decir, lo queremos porque es parte de nuestro escenario profesional, ¿no es cierto? Está habitado por profesionales excelentes y tiene esta desgracia de que lo someten cada 2 o 3 años a un vendaval político que creo que también quizá está en la base del poco rating, porque la gente no sigue los programas oficialistas. Si empieza a verle oficialismo al canal, bueno, como el canal del gobierno, como decís vos, pierde interés. Pero ojo que el también. rating en el interior no se mide. Claro. se No, mide. pero que la Canal gente 7 antes es muy veía fuerte en las el bonitas interior. páginas que hacíamos con Paco Jase. ¿Cuántos años estuvo ese programa maravilloso? No, cuando y hice ahí, Juana ya Bach que con estamos, Carela y Susana con Jiménez, Pepe ya que Novoa. estamos, digamos, en la Susana cosa, Jiménez empezó que la ahí, gente Mirta a Legrand veces- trabajó ahí. Pergolini. Que la gente a veces no toma en cuenta, pero yo le digo a ustedes, si usted es cordobés, rosarino, mendocino, patagónico, salteño, usted es un kelper, televisivamente hablando, porque no lo miden. Acá se mide Capital y Gran Buenos Aires. Y el caso del 7 justamente es un canal que tiene una enorme difusión fuera de este círculo, más allá de este círculo, y no se mide porque se mide nada más que Capital y Gran Buenos Aires. Es como si los espectadores del resto del país no contaran. A mí me parece que es una profunda injusticia. Les he preguntado muchas veces a toda la gente que mide y demás, dicen que no hay plata, que sale muy caro, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para que el señor que hace zapping en Mendoza, en Rosario, en Chubut o en Chaco, cuente. Es decir, que lo tomen en cuenta de alguna manera, porque evidentemente al medirse solamente en Capital y Gran Buenos Aires, se diseñan muchas veces programas para que hagan rating en esa medición. Ahora, por ¿no? ejemplo, Leo Becchini, ¿no? Leo Becchini, que es el director de ficción del canal. Yo no soy un experto en televisión, pero sé que tiene una trayectoria muy larga y muy buena, de bastantes éxitos. Sí, a mí me Según parece el una mismo persona diario La idónea. Nación gana 5.000 pesos. Yo creo que Leo Becchini ha tenido éxitos muy grandes que podría ganar más de 5.000 pesos. Yo creo que está realmente en Canal 7 porque quiere hacer un trabajo ahí. Además, Quiere otra desarrollar un cosa, buen vos sabés trabajo. que él estaba trabajando en México. Sí, Leonardo Becchini estaba trabajando en México y vino acá porque también decidió
mandarse esta patriada. La verdad donde que podría es bárbaro que estar trabajes ganando. en Canal 7. ¿Eh? En serio, Georgina. La verdad que es bárbaro que trabajes en Canal 7 y que todos en algún momento pasemos y demos una mano también, creo. Pues te vamos a mirar ahora, Más A que las antes. 12, Mariano, de 12. lunes a viernes. Bueno, a las muy 12 del bien, mediodía. es un No, a las 12 de la horario noche un no poco- estoy para un poco nada. un horario un tanto... Pero no. Pero igual. grabalo y después lo Ahí ves está, a la tenés noche, razón, no sabes se qué graba bueno. también. No, pues voy a hacer un espacio, así que te vamos a estar vigilando de cerca. Gracias. Gracias, Georgina. Gracias a Suerte, ustedes. gracias. Buenas Después de los noches. auspicios, la ola de inseguridad. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, desgraciadamente en los últimos días hubo aparentemente un auge de la inseguridad en Capital Federal, sobre todo en Gran Buenos Aires, y se estableció una polémica. El gobierno daba índices que decían que no ha bajado la seguridad, que todavía la cosa está bien, y otra gente decía que no. Inclusive el presidente de la Nación llegó a decir, acá hay policías retirados, desplazados, que han querido de alguna manera Alentar a las bandas. alentar este tipo de bandas. Y preparamos un muy pequeño raconto para ver qué pasó en materia de inseguridad en los últimos días. Un rebrote de la ola de inseguridad golpeó duro y la capital fue el epicentro del raíz delictivo que tuvo como principales blancos a los edificios y a los garages. La semana comenzó con una seguidilla de robos. Se produjeron 7 en menos de 2 horas en distintos barrios de la ciudad. Con los delitos convertidos en cosa de todos los días, Kirchner aseguró que la situación en la ciudad es preocupante y deslizó que este brote podría estar relacionado con las purgas en la policía. También dijo que los efectivos retirados ayudan a crear psicosis en la gente. La delincuencia también golpeó en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un asalto violento en una estación de servicio y robos en un country de zona norte. Pero el delito no se detuvo y la semana terminó con más madrugadas del terror. En las primeras horas del viernes asaltaron 3 departamentos, entre ellos el de un asesor del presidente y una estación de servicio en Valvanera. Al mediodía, el empresario José Manuel Mainardi salía de la sucursal del Banco Nación en Córdoba y Cerrito con 10.000 pesos cuando fue atacado por 3 delincuentes. El empresario, que estaba armado, les entregó el dinero, pero los persiguió y disparó 13 tiros en pleno centro porteño, a una hora donde circulan miles de personas. Mainardi mató a 2 ladrones, hirió al tercero y quedó detenido. Hay quienes creen ver una vendetta por la reestructuración policial en esta ola de robos y violencia. Pero mientras tanto, la gente sigue siendo víctima de la delincuencia. ¿Se puede frenar este raíz? Hemos escogido como muestra de esta ola un caso particularmente doloroso que recibió en los diarios el nombre o la denominación o el título del caso Esquivel. La violencia no para y en esta semana de asalto se cobró una víctima fatal en Quilmes. 3 delincuentes entraron a robar el minimercado de una estación de servicio y mataron a sangre fría al dueño, el comisario mayor retirado de la bonaerense Pablo Esquivel. Según el relato de los testigos, 3 ladrones entraron a robar en la mañana del lunes en la Shell de Esquivel. La víctima, que no portaba armas, salió de su oficina y forcejeó con uno de los asaltantes. Le dispararon en la garganta con una pistola de caño recortado. Murió al instante. Los asesinos escaparon con 20.000 pesos en un Peugeot 505. La policía realizó allanamientos en Quilmes y en Florencio Varela y varias personas fueron detenidas, pero aún no se sabe si cayeron los asesinos. Esquivel se había retirado de la policía hace 10 años y desde entonces se dedicaba a manejar su estación de servicio. Hoy es una víctima más de la inseguridad, el problema más grave que hackea a la Argentina. Están con nosotros Sergio y Jorge Esquivel, que son hijos de la víctima de este terrible asesinato. Gracias por venir, Sergio y Jorge. ¿Cómo están viviendo esta tragedia? Es impresionante lo que estamos viviendo.
Nos dolió, nos duele y nos va a seguir doliendo. Nos duele muchísimo el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Era increíble que esto lo estábamos padeciendo y rogábamos a Dios, nunca estaba mi viejo. Ese día estaba. Pero siempre, constantes, una inseguridad que estamos viviendo increíble. ¿Ya habían robado no la hay estación de complot. servicio? Sí, están todas las denuncias. ¿Cuántas veces? Infinidad de veces. En los 15 años. Yo vi en la causa judicial que el padre de ustedes era dueño de la estación de servicio, fue comisario mayor, ahora era dueño de la estación de servicio, ¿eso es así? Integraba la sociedad. Ajá. ¿Y él estaba contando el dinero o sacando el dinero y reaccionó? ¿Esto fue el motivo de la muerte? No. A ver. El tema fue así. Él estaba circunstancialmente en la estación de servicio, sabía estar, Sí. ¿no es cierto? A las Porque mañanas, ¿no es a la cierto? mañana sabía estar. Se comete el hecho, estaban robándole a la señora de mi papá. En ese momento mi papá se levanta, porque estaba sentado en una mesa. Sí. En ese momento mi papá se levanta. De atrás de él, cuando se encuentra con uno de los delincuentes, es como que, no es que hace un forcejeo, como que lo golpea, pero se lo lleva por delante y de atrás, sin mediar palabra, le volaron la cabeza. Se la volaron, porque no es que fue un disparo a la garganta, no. Fue un escopetazo y le volaron la cabeza. O sea que no es cierto que él se defendió con su arma. No, mi papá no tenía el arma en ese momento. Le digo más, le voy a contar algo. Nosotros veníamos, papi, no tengas el arma, no portes el arma, viejo, esto no va para más, no tengas el arma encima. Tanto le insistieron los nietos, tanto le insistimos los hijos, los amigos, porque una persona muy querida, que el arma la tenía en el coche. El arma la tenía en el coche. Eso hoy no me lo devuelve nadie. Hoy no puedo poner en tela de juicio si mi papá tenía arma, hoy sería otra la canción. Ahora, Jorge, ¿a usted le pesa de alguna manera el consejo que le dio a su padre? ¿Sabe lo que me pesa? ¿Por No qué me lo vos- saco vos mal. crees que tiene que ir la gente armada? No, no soy de esos, de No, que por tiene eso que digo, ir por eso la digo. gente armada. Porque si lo convenciste de que no vaya acá armado, Sergio, ahora- Porque los nietos, no es porque hoy no está mi papá y hago mal en decir de lo que era mi papá, ¿no es cierto? Era una excelente persona, pero como padre, como abuelo, como amigo, como todo eso. Yo digo que Entonces, ahora te arrepentiste y pensás que sí hay que ir armado. y claro, ¿cómo no? Pero hoy porque lo estoy viviendo de este lado, ¿me entendés? Vos me lo preguntabas y yo le decía a mis amigos, no vayan, me han venido miles de amigos, decime dónde voy a comprar un arma, decime dónde voy a comprar un arma. No, Pero mirá que a la mayoría de los policías retirados los matan cuando extraen el arma, justamente en Él ese no, momento. no tenía nada. No, yo sé que pero te estoy diciendo que cuando se da el consejo contrario y el policía porta el arma, muchas veces Es peligroso. lo matan por eso, además, cuando Sí. extrae. Ahora, el ¿hay arma. detenidos en el caso de la muerte No. del padre de ustedes? No. Porque Hay- había trascendido que sí, No, pero no hay. No hay detenidos. Hay una muy buena investigación realizada por la policía. O sea, de parte del comisario general Seidedo, hacia abajo, el director de la brigada de Quilmes, todo el personal de la brigada de Quilmes, que gracias a Dios lo conozco y sé la formalidad de trabajo, excelentes funcionarios, el fiscal y tanto el juez de garantía. Hay una excelente investigación, muy bien realizada. Hasta el momento no hay detenidos. No hay detenidos. Pero va a haber. Quiero que se haga justicia. Y la satisfacción nuestra va a ser cuando estén detenidos y después quiero ver cómo lo juzgan. ¿Fue al voleo o ellos sabían que tu padre a la mañana contaba la recaudación? Yo creo que hay una inteligencia previa. Ajá. Hay una inteligencia previa porque fueron con datos, si bien no era muy típico de ir así, algo de plata los días lunes se manejaban. Sí, Entonces exactamente. han ido con una inteligencia previa. Correcto. Cuando vos decís que querés ver cómo son juzgados es porque crees que la justicia no va a aplicarle la pena que se merecen a los asesinos a tu padre. Es que lamentablemente sé que los que mataron a mi papá salieron en libertad el año pasado. Entonces usted sabe quiénes son. Sí, Ah, sabe quiénes son. sabemos.
Pero ¿cómo si saben los hijos no están detenidos? Bueno, están juntando las pruebas. Están prófugos, no, están prófugos, están identificados. Por eso yo le digo, la policía, y lo vuelvo a repetir, no los que manejan y los que tienen sus cargos, ¿no es cierto? Porque de atrás de un escritorio es fácil dirigir. Los que han trabajado, hace 7 días que están trabajando, el tema de mi papá, han trabajado muy bien. Yo no tengo, la familia no tiene palabra de agradecimiento a la policía. ¿Está? Ahora, una pregunta, Jorge y Sergio. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Cómo saben quiénes son? ¿Cómo lo saben? Porque ya se ha hecho una muy buena investigación por parte de los funcionarios que yo le he nombrado. La policía es la que ya sabe, digamos. Sí. ¿Y están prófugos? Están prófugos. Hasta el momento están prófugos. Ahora, ¿cómo un caso que pasó prácticamente al mismo tiempo que lo de su padre? Saben que un empresario, Mainardi creo que se llama, ¿no? Sí. Fue asaltado y iba armado. Era al revés que su padre. Es decir, tenía el arma encima, desenfundó el arma y mató a 2 de los 3 asaltantes y hirió a otro. Y está detenido. Y está detenido él. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esta situación? Es increíble. Ya no podemos... están tan mal hechas las cosas, que hoy tengo ese remordimiento dentro de haberle dicho y haberle insistido, y cuando llegué al lugar a la estación de servicio y observé con la hazaña que lo habían matado a mi papá, que no me lo voy a olvidar jamás, porque había masa encefálica y cráneo por toda la estación de servicio, porque era algo increíble lo que vi, no me lo saca nadie de la cabeza. Además el grado digamos, de crueldad, porque si él no desenfundó el arma, no había un arma, lo mataron a mansalva. Lo mataron... Sí. ¿Y en el caso de Mainardi sí hubo tiroteo o no? No, creo que el caso de Mainardi tiroteo. fue como el ingeniero Santos. Sí. Ellos se escapaban en la moto con la plata de él. Le entregó la plata y después disparó. Y después disparó. No sé, Raúl. Sí, Efectivamente. Lo que digo es, lo que pasa es que es difícil hablar siempre, digo lo mismo, con víctimas, cualquier sea la víctima, porque uno tiende a tener hacia la víctima un grado de acompañamiento del dolor. O sea, eso es natural. Pero lo que pasa es que lo tengo que hacer como periodista, te lo pregunto. ¿Vos crees que la solución es la del Mainardi o la del ingeniero Santos, que cada uno vaya armado y se defienda como pueda? ¿Seríamos una ¿Quién sociedad? nos defiende si no? Y pero vos recién elogiaste a la policía. No, pero... El proceder de la policía. Sí. Pero no tenemos en la calle quien nos defienda. Pero para la prevención está la policía también. Le agradecemos el proceder de este caso en particular. La investigación. La investigación. ¿No te da miedo que la gente vaya armada y que cada uno sea la ley digamos, del Far West? Es que lamentablemente hoy ahora, es con en ustedes, la situación que nosotros nos encontramos, porque que hablamos con distinta gente y todo eso, sí, se está queriendo que la gente, porque la ola de inseguridad... ¿Quién quiere? Toda la gente. Pero sí. Toda la gente ¿quién quiere que estar se termine? Claro, ¿por qué? ¿Quién quiere que la gente vaya armada? O sea, ¿vos crees que hay una política del gobierno de querer que esto termine en, no sé, una especie de guerra civil? No creo. Yo creo que no saben dónde encontrarle el punto. ¿Vos no ves que ha bajado brutalmente el delito? No, brutalmente. Lo que pasa es que ustedes lo viven. Pero aparte somos comerciantes. Aparte del caso, nosotros. a ver, te doy una cifra concreta. Y a los dos en los nos han 5 robado meses de este año, en los 5 meses de este año murieron 10 policías. 2 policías federales, 8 bonaerenses, incluyendo tu padre retirado. En el mismo periodo del año pasado, en los 5 primeros meses, murieron 31. O sea que está bajando. Un tercio, y además es un tercio. Es un tercio y además se está viendo, y por ejemplo, se está viendo notoriamente la baja en la muerte de policías, que además es gente de la sociedad. Y está muriendo muchísima menos gente. Muchísima. Lo que pasa es que el papá de ellos está entre los 10. Yo no sé de dónde sacan esa estadística, pero... esa es estadística. Pero la gente, yo de la provincia de Buenos Aires, yo lo invito a salir a las 7 de la tarde. Sí. Usted no puede salir. Sí. Yo ya le entregué a mi abuelo, ya le entregué a mi papá. No le voy a entregar un hijo. ¿Qué pasó con tu abuelo? ¿Me entiende? ¿Qué pasó con tu abuelo? No, que le entregó al padre. Yo no le voy a entregar a mi hijo. Obvio. Ya el año pasado a mí me llevaron de la puerta de mi casa. No quiero vivir más. Ya me pasó una vez. No quiero más. Entonces, y acá no hay una orientación a que esto se solucione. Ya.
Esto va para largo y lo nuestro tiene que ser ya. La gente no puede salir a la puerta, no puede salir a comprar a la abuelita el pan. Yo diría que el tema para discutir es si ese momento en que todos se armaran, ¿no es cierto? Porque ellos han vivido una experiencia traumática. Acá Jorge, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de lo que le pasa a él? Sí. Él lo convenció al padre de que se desarmara, ¿no? Y al padre lo mataron a mansalva porque estaba desarmado, ¿no? Porque siendo un comisario sabía usar el arma, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el problema que deberíamos discutir es ¿cuándo estalla la crisis? ¿Cuando todos se arman y ya es el Far West? ¿O la razón por la que todos se arman? Porque mucha gente no se arma porque le encante, se arma porque siente que no está protegida. ¿Dónde empieza la crisis? Sí, ¿cuando todos deciden armarse o por el hecho de que todos estén armados, ¿no? Estamos viviendo una situación peligrosa. Vamos a consultarlo ahora, después de agradecerle mucho a Jorge y a Sergio que han venido, al comisario Patti, para que nos diga cómo salimos de esto. Patti, buenas noches. Buenas noches. Habíamos quedado en el bloque anterior con una pregunta, un dilema, ¿no? ¿Cuándo estalla la crisis de la inseguridad? ¿Cuando todo el mundo se arme y esto sea como el Far West y empecemos a los tiros unos con otros? ¿O antes, cuando la gente, cuando se ve desprotegida, empieza a dudar si se arma o no se arma? Bueno, la gente hoy quiere armarse y está armada. Hay muchísima gente que anda con armas y muchísima gente que acompaña a su familia o a sus chicos a la escuela con armas. Ni hablemos cuando un familiar va al banco y el otro lo acompaña y se queda en el auto con el revólver. Yo creo que está la crisis. Lo que no quiere decir que la gente se arme, porque la estadística dice que cuando intenta defenderse, generalmente muere el vecino, no muere el delincuente. El factor sorpresa, lo numérico, hace que la mayoría de las veces termine siendo víctima el que va a ser asaltado. Así que, o sea, ¿usted no recomienda que un ciudadano se arme? No, nunca lo hice. ¿No? No lo hice porque es muy fría. Si muriera el ladrón, bueno, otra la historia, pero muere la víctima. Patti, me imagino que usted no reconoce que por primera vez hay algún esfuerzo en materia de seguridad, que al gobierno este tema lo sorprendió totalmente, pero ahora de alguna manera está reaccionando y hay menos muertes de policía, menos muertes en general, los secuestros han bajado notoriamente, el robo a bancos prácticamente ha bajado a casi, y por supuesto el robo a mano armada sigue existiendo, que es el delito más, digamos, extendido. ¿Pero usted no nota que haya una baja muy fuerte en el delito? No, lo que pasa es que han atacado determinados delitos, desarmaderos de auto. Atacaron el desarmadero del auto, pero hay un problema, no metieron preso a nadie. Entonces el modus operandi cambió, no hay robo de auto, hay robo y asalto a mano armada. Alguien podría decirle que porque los desarmaderos estaban protegidos por policías y por eso no lo detuvieron. Pero el gobierno lo tiene que meter Nadie los preso arrestó, igual. perdón, Patti, cuando dice nadie los arrestó, la policía no los arrestó, yo no voy a ir a arrestar delincuentes. Pero escúcheme, un ministro no va a arrestar delincuentes, va a la policía, Patti. ¿Por qué no va la policía a arrestar delincuentes? Si la policía no funciona, es que no funcionan los que lo manejan. Cuando dijeron terminamos con los desarmaderos, muéstrenme los presos. Muestren las bandas que lo cerraron. Bueno, pero eso no es combatir el delito, porque bueno, el delito... bajaron mucho los robos de autos gracias a Pero eso. se le traslada al asalto. Vamos a clarificar esto para que la gente entienda. Si hay un desplazamiento del delito, como sugiere Patti, ¿cuáles son los delitos que suben? Vos decís, Raúl, que hay el robo a mano armada a los edificios. Pero no se guíe por la estadística. Mire si será inocente el gobierno, que da menos hurto que robo. ¿Usted cree que en algún lugar hay menos hurto que robo? No, sin duda hay más. Es tan infantil el gobierno y entiende tan poco de esto que hasta ese caramelo le dan los además que la otra pregunta, ¿no? La pregunta que viene un poco de la otra punta. ¿Cómo está hoy operando la policía, por lo que dice Héctor, de que es la policía la que tiene que en definitiva prevenir el delito? Instituciones como la federal o la bonaerense, que le sacan 200 personas por semana. Es decir, ¿cómo puede estar el estado de ánimo? Porque yo digo una cosa, hay policías corruptos y muchos,
Pero hay muchos que han sacado que no son corruptos. También eso es verdad. La mayoría. Entonces, ¿cómo se siente la policía? Hoy, ¿cómo se siente? Bueno, con los brazos caídos. Yo creo que uno de los motivos por el cual no hay más policías muertos, entre otras cosas, porque ya no intervienen. Pati, ¿por qué dice que la mayoría de los policías desafectados por el gobierno eran gente probo? No, yo digo que la mayor cantidad de hombres de la institución policial usted son no dijo correctos. eso, ¿no? Pati. Obviamente todos pensamos lo mismo, que la mayoría son honestos. Yo considero que esas personas deben estar muy contentas que se haya separado a gente, por ejemplo, acusadas de apremios ilegales. No, más Bueno, aún, yo le voy a decir, permítame no, esto, no, 504 policías bonaerenses ha desplazado a Arlanian Mire, en su gestión. la policía... Y la mayoría por torturas, abusos, secuestros, pero pirata del asfalto, vamos a terminar con esta Esto estupidez. dice el ministro de Seguridad. Gracias, Pati. Un policía Gracias. que no trabaja, que nunca lo Pati, ¿qué denunció... fue una estupidez decir que usan los apremios ilegales? No respecto a usted. Pero un policía que trabaje robo y hurto y que un ladrón no lo denunció nunca metió preso a nadie. ¿Entiende? Sí. Porque un buen policía de robo y hurto que trabaja, siempre un abogado pícaro le va a hacer una denuncia por apremios ilegales. Los buenos policías siempre van a tener denuncia por apremios ilegales, si no, nunca agarraron un ladrón. ¿Usted cree que los desarmaderos funcionaban sin que la policía se dé cuenta? Desarmaderos Pero inmensos. ¿y los políticos? Y murió muchísima gente por el... ¿Y los políticos? Y los políticos también, Y bueno, hay que meterlo exactamente. preso a todos. Si yo soy gobierno, hay que meterlo Murió preso a todos. muchísima gente por robo de ¿Sabe autos? que si yo fuese entre ellos ministro, policías. si yo fuera el Eran señor Arlanian, ¿sabe qué haría? protegidos por policías. Cuando un intendente me pide un comisario, el comisario lo traslado a Patagones, no se lo mando al intendente. Si yo soy un buen ministro, unifico la fuerza, no se la entrego a los punteros políticos como que vienen a hacer ahora. Si soy un buen ministro, no cobro millones de pesos para asumir. Además hay una... Hay una denuncia que usted está haciendo. ¿Arlanian cobró para asumir? Cobra millones de pesos para Bueno, asumir. el gobierno nos tiene que informar, tanto provincial o nacional, si Arlanian cobró más plata de lo que cobra mensualmente. Que lo conteste Pero, y perdón, lo haga usted, público. ¿Usted intuye algo? ¿Tiene alguna información? Nosotros Porque tenemos decir información. Esto es fuerte. Bueno, pero esa es la información ¿Qué que dicen tenemos nosotros? y queremos que el gobierno nacional y provincial diga si de alguna cuenta reservada salió algún pago para el señor Arlanian. Bueno, estamos abiertos y presurosos de escuchar la denuncia de... Porque hasta ahora lo por que se supuesto. sabía es que hubo un gran apoyo El público político tiene que contestar el gobierno y nacional un esfuerzo para provincial. convencerlo. ¿Qué es Pero lo que usted, tiene que Pati, dice que hubo contestar? plata. Pati, ¿qué es lo que Si tiene le que pagó contestar? efectivamente un sobresueldo al señor Arlanian para asumir. ¿Y por qué- quién se lo por qué habría sospecha de pagado? Arlanian? ¿La nación o la provincia? Bueno, es lo que nos tiene que contestar el gobierno nacional a través de un pedido de informe, tanto en la nación como en la provincia. Si algún gasto reservado fue con esa dirección. Una denuncia. Ahora, hay un tema también, yo creo que semántico, como dicen ahora, porque dicen con un tema de los importantes semántico, porque, Raúl, vos decís la policía, Sí. pero hay que decir porque uno dice la policía, dice la institución, o hay que decir los, porque hay policías corruptos. Pero hay un Entonces yo querría sistema, decir Mariano. los policías corruptos, pero no la policía, porque cuando vos decís la policía parece que la institución hay que borrarla. Es que hay un sistema. Bueno, yo creo que allí. tienen las ganas de comisarías se borrarla, no hay vendían. ninguna duda. Pati, a usted le consta que las comisarías se vendían por Pero lo que el recaudaban. poder político la vendía. Bueno, el poder político. sí, Bueno, se en la su vendía uso al los comisario policías que sabía que aceptaban. iba a No recaudar, tanto en desarmadero, tanto en prostitución, tanto en juego clandestino, tanto en droga. El se poder vendían por político eso. pudrió y estropeó la institución Estoy policial. de acuerdo. Usted estuvo de los dos lados. Fue policía y ahora es político. Con mucho honor. He sido policía y he sido comisario usted de policía. ha conocido... y ningún ha conocido- diputado ni ningún intendente se atrevió nunca a pedirme un preso. No, lo que le quiero preguntar es, ¿usted ha conocido como policía esos casos que denuncia o como político esos otros Pero casos ¿cómo que lo voy a hacer? denuncia? Todo el mundo lo sabe y lo sabía. Usted no ve lamparitas rojas yo en la estoy provincia de Buenos Aires y no lo sabe. Como el ministro no lo sabe que hay lamparitas rojas. En Escobar no hay. Por supuesto que no. ¿Qué es lamparita roja? Perdón. Prostíbulos, Mariano. Prostitución. No, si me hubieran Después dicho hablamos. un telo. No hubiera es un entendido. telo. Tampoco, No está es bien, un bueno, telo. no sigamos. Es otra cosa. O sea, a Escobar no hay que ir. No, yo creo que no les va a crecer. Al menos en la provincia de Buenos Aires, en la capital, no sé, es tan fácil dar seguridad si le encuentran la vuelta. Son 300 kilómetros cuadrados, imagínense qué fácil es. Sí. En la provincia de Buenos Aires le va a crecer un 30 o 40%, porque creen en un sitio, y además copian. Estados Unidos no es como esto. No traigan un modelo de Estados Unidos acá, porque les va a fracasar. Traten
de reformar el Código de Procedimiento Penal, de unificar la fuerza, de no politizarla, del comisario que se hace pedir con un político mandarlo a Carmen de Patagones, que es el lugar más lejos que existe, si vive en el Gran Buenos Aires, y lo mismo si vive en Bahía Blanca hacia acá. Es una buena idea. Partimos de una base que hay cierto consenso en esta mesa tan pluralista que tenemos, ¿no? Que digamos, hay una corrupción político-policial. Pero nunca debajo va el jefe de compra roba si el jefe le pide, si no, no roba. Nunca la corrupción viene desde abajo hacia arriba. Es verdad. La policía la pudrió el poder político. Ahora, entonces, en ese sentido, ¿no suena más o menos razonable empezar con un camino nuevo como es la Policía Bonaerense? Mire, ¿sabe cómo se termina el delito? Cuando le tengan miedo a la ley. Yo se lo dije acá. Mientras exista la impunidad, nadie respete la ley, el delito va a crecer. Claro, pero lo que pasa es que más que miedo a la ley, uno le va a tener pánico a la policía, porque si usted dice que cada policía acusado de apremios ilegales es realmente una estrategia de los abogados, pero ¿y usted qué? ¿Y usted nunca le pegaron a un preso. Pero escúcheme, ¿usted sabe la vida de la calle lo que es? ¿El mundo de la delincuencia lo que es? Hoy la policía no le pregunta ni cómo se llama al ladrón. ¿Y qué hace? ¿Y usted cree que ¿Y con qué hace la policía? Nada, absolutamente nada. Deja al ladrón actuar. Y las bandas que se detienen son porque se lo llevan por delante, porque lo encuentran, pero ya no se busca más a las bandas. ¿Hay bandas apañadas por la policía? Pero puede haber algunos delincuentes que son policía y tiene que tener agravantes, pero no por el grueso de la policía. ¿usted cree que todas las detenciones en realidad, que se hicieron... mire qué incongruencia. El que tendría que defender la policía es el ministro. Arrañán. Y estoy yo defendiendo a la policía. Y bueno, pero él por ahí tiene otro estilo de defenderla en el sentido de que defiende el ministro, la honestidad. el ministro es un teórico que no entiende ni jota y le va a crecer el 40% del delito. ¿Y sabe qué va a ocasionar? Sí. Un problema institucional en la provincia de Buenos Aires, porque a Solano se lo van a perdonar el fracaso cuando a fin de mes tenga el 40% de crecimiento. Usted el año pasado ya dijo esto. Por supuesto, se lo vuelvo a decir. El delito bajó. ¿Pero dónde bajó? En el country que viven ustedes bajó. Pero Pati, usted sabe que el año pasado moría un policía por semana. Pero no se diga en la estadística, no ve que se le y además, usted sabe que no hay secuestro como había hace 6 meses. No hay la cantidad de secuestros pero que hay ¿sabes hace 6 cuántos meses? secuestros por miedo a lo que le pasó a Bloomberg no se denuncian? Ustedes saben la realidad. Bueno, sí, ustedes van a un ranchito a tomar mate a ver qué pasa en un barrio. Libertad, una banda de secuestradores que secuestró a gente muy conocida, algunos amigos nuestros, salió en libertad. La banda que secuestró a Mauricio Macri, por ejemplo, porque cuando fueron arrestados se los torturó. Y entonces salieron en libertad por eso. Entonces, esa gente que es... Antes la mayoría de los abogados. Dejen y eran todos policías. Dejen ser... Mire, los derechos humanos, acuérdense de los vecinos. Dejen ser de defender tanto los ladrones porque a consecuencia de eso ya no se puede vivir más. Al revés. No se puede vivir. Acá yo quiero que estén tras las rejas, pero en general no. ¿Y cómo le va a probar los hechos? ¿Cómo creen que le prueban los hechos? Con una picana se lo va a probar, Pati. Se lo va a probar. No me venga con esa historia estúpida. Ya pasó la picana es una historia estúpida. No, hay que probárselo. Y además, eso estoy de acuerdo. no confundamos con los derechos humanos de los vecinos con los que hacen política. Porque acá los derechos humanos es un partido político. Ahora, y que quede bien en claro. Pati, al bajar las estadísticas, ¿no se quedan sin argumento aquellos que están con el tema de la inseguridad en la agenda? Mi partido político se especializa en el tema de educación. Nunca lo plantean en la mesa. Pero mi partido político se especializa en la escuela primaria y secundaria. Este es el tema. O sea, ¿no hay un uso político de este tema en la agenda? Y si baja la estadística... ¿Usted sabe que se perdió la libertad en la provincia de Buenos Aires? ¿No existe más libertad? ¿Y ustedes saben que si esto sigue así va a haber problemas institucionales en el país? Porque la democracia, si no arregla la inseguridad... Vamos a hablar de complot. ¿Usted cree que no va a haber democracia en la Argentina en el futuro? Pero si mañana Kirchner tiene el 8% de imagen positiva, el golpe se lo va a dar a la sociedad, porque la sociedad es golpista. Ahora tiene 80. ¿Y sabe cuánto va a tener Kirchner? 80. Qué poco tiempo. Cuando llegue la boleta y el gas, ¿sabe cuánto imagen va a tener positiva Kirchner? ¿En qué mundo vive? Ustedes viven en el mundo de la capital. Anotemos un nombre más. ¿En qué? ¿Por qué digo esto? Y bueno. Si nosotros defendimos más a De la Rúa que muchos otros. Cuando venía el golpe y le decimos... Hubo un golpe contra De la Rúa. Pero no tenga ninguna duda. Que sí que este es un país golpista. La sociedad es golpista. ¿La sociedad es golpista en la Argentina? Por supuesto que la sociedad es golpista. ¿Usted cree que el 76 se hizo con los militares? Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Eso es lo que me preocupa en este país. Cuando llegue la boleta y el gas, que no mire fantasmas con nombres que está diciendo,
que mire los fantasmas cuando llegue la boleta del gas en la provincia de Buenos Aires y para afuera, porque la opinión de la capital es una, de la General Paz hacia otra es totalmente distinta. Yo remataría esta discusión con una pregunta importante, ¿no? Para Aslanian, ¿quién es el enemigo? ¿Los delincuentes o los policías? Digo, los policías. Hago esta pregunta porque la dejo pendiente, porque lo peor que puede hacer un político es equivocarse de enemigo, ¿no? Entonces yo creo que habría que ponerse en claro primero, y no tenemos más tiempo acá, pero alguna vez lo discutiremos a fondo, ¿quién es el enemigo? Porque en la política, siempre en la política, se designa al enemigo, como en el fútbol, Boca y River. Si los de Boca creyeran que aman a los de River, los de River, los de Mariano, Boca, con malos una gran policías no se puede confusión. combatir el delito. Entonces el tema, yo lo dejo, lo dejo planteado. Si es mal policía no se echa, se lo mete preso, no se ¿Quién lo echa. es el enemigo? Eso, estoy de acuerdo. ¿El delincuente o el policía? En fin. Estoy de acuerdo con ¿Lo lo dejamos que para dijo otra vez? Pati. Muy bien. Se lo decís en la tanda. Sí, ahora. Vamos a ir después del corte, tenemos unos cuantos temas más. Va a venir Adolfo Vázquez unos minutos porque quiere aclarar algo que dijo el domingo pasado. Va a estar Sebach para que hablemos de la deuda, con Diego. La nueva propuesta a los acreedores. La nueva propuesta. Va a estar Jorge Gestoso, que es un gran periodista internacional que se ha salido de CNN y es libre, y lo recibimos acá como periodista independizado, digamos. Y va a estar Rodolfo Terraño para hacernos una especie de cierre de este programa tan picadito y tan picado que estamos teniendo. Ya volvemos. Bueno, usted recordará que el domingo pasado tuvimos una larga conversación con el ministro de la Corte, con el doctor Adolfo Vázquez, que está sometido a juicio político, y no es que le voy a dar un derecho de réplica, porque no se va a replicar a sí mismo, pero sí diría un derecho de complementación, porque hay algo que quedó sin decir, y yo acordé con él que tiene 5 minutos, desgraciadamente, doctor Vázquez, no tenemos más, para que usted agregue en 5 minutos lo que cree que faltó decir el domingo pasado. Muy bien. Yo le pedí esta breve intervención a raíz de los comentarios que formularon los señores periodistas en un panel que me sorprendió porque lo hicieron una vez que yo me había retirado del programa, después del cierre efectuado por el doctor Grondona. Y esto es así porque en toda acusación se supone que, y yo estoy acá como acusado en un juicio político, que la última palabra la tiene el que se defiende. De todos modos, es cierto que del diálogo que mantuvieron entre ustedes rescato datos sumamente valiosos. Consiste fundamentalmente en la unanimidad que tuvieron los 3 periodistas de calificar de horroroso el juicio político al que estoy siendo sometido. Ahí es donde cuando concluye, ¿no es cierto?, que al igual que a Moliné, aquí no se ha aprobado nada. A ello debo agregar que en la causa Meyer, que mi voto también es un poco distinto al de Moliné, yo me remití directamente, o casi directamente, al dictamen del Procurador General, doctor Becerra, quien ha sido ascendido como miembro del Tribunal del Mercosur, mientras que a mí me quieren echar por ello, lo cual está demostrando que esto es justamente una persecución por razones ideológicas y no estrictamente jurídicas. De lo contrario, no se entiende esta desproporción. Tampoco sirve la pretendida imputación en el último juicio, donde se dice que yo habría presionado a una jueza, por cuanto la propia testigo principal de la presión, la doctora Yermini, expresó que nunca había sido presionada y que nunca yo había tenido una noticia cierta de la causa, lo cual quedó demostrado en la conversación que ella tuvo conmigo. De todos modos, también es cierto que a raíz, posiblemente, de este programa del domingo pasado, por primera vez la Comisión de Juicio Político se dignó, y esto lo digo entre comillas, a abrir la causa prueba, citando a declarar a otros 10 o 11 magistrados que intervinieron en este juzgado vacante, que era el juzgado 43, lo cual, con la declaración de ellos, se terminará de demostrar que jamás me interesé en esta causa por la persona que ellos invocan.
Pero si todo esto fue positivo, y lo agradezco sinceramente a los señores periodistas, lo que me molestó, para decirlo sinceramente, son dos situaciones que trataré de explicar brevemente. La primera es que me truncaron parte de mi exposición. Por ejemplo, cuando yo hablaba del ataque del gobierno a las instituciones, ejemplificando con el pedido de juicio político que se hacía a la Corte, en el cual se me incluyó, yo hablaba también que no entendía por qué se había obligado autoritariamente, en otro caso de otras instituciones, a pasar a retiro alrededor de un centenar de altos oficiales, entre generales, almirantes y brigadieres, cosa que fue omitido del tape que se transmitió. Y que esto era un verdadero dispendio, porque eran oficiales que ya habían dado una prueba acabada de civismo después de 20 años de democracia. También ejemplifiqué, frente al problema de la inseguridad, con la persecución que se está haciendo contra las fuerzas del orden y, en particular, las policiales, atacando o separando a altos y capacitados oficiales de estas fuerzas, estamos incrementando los delitos, dije en aquel momento, lo cual se suma a una campaña de desprestigio contra las instituciones policiales, que revelan un plan destructivo de las fuerzas del orden y que yo creo que es la principal causa de este aumento de la inseguridad y del delito que estamos sufriendo. Desgraciadamente, doctor Vázquez, le queda un minuto. Bueno, quiero decir, ¿no es cierto?, que ya ni se acuerdan de los caídos en cumplimiento del deber de la policía, eso lo había dicho. Cuando se refirieron a mí, en forma personal, como ministro de la Corte, yo no vine aquí para ser juzgado si había sido mal o bien designado. Pero si ya que se metieron en ese tema, creo que la audiencia de ustedes merecía que yo, o que ellos ser enterados cuál había sido por lo menos alguno de mis antecedentes. Cuando fui juez de primera instancia designado en 1984, posteriormente camarista federal, hasta llegar a la Corte. Pero me llamó también la atención de que este comentario final de ustedes no se hubiera usado para hablar lo que sí justamente debatimos, en particular el caso del diputado Cantos, que había intentado hacer una defraudación a través de un juicio contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero de 2.500 millones de dólares, y que aún así, habiéndolo perdido y habiendo falsificado sellos que habrían sido falsificados en sentido sellos de la Corte, la Nación Argentina hoy tiene que pagar 140 millones de dólares en concepto de costas. Estos son los temas que yo creo que debieron haber sido debatidos por ustedes, o también, como yo dije, la ideología de los diputados, que son los que me están tratando de juzgar a mí, que integran todos o el Grupo Talcahuano, o el Frepaso, o la comunista esta última que me presentó y demás. Yo creo que si esta gente que tiene una ideología, y con esto cierro, totalmente contraria a la mía, ¿no es cierto?, porque yo defiendo la pacificación, el orden, la propiedad privada en los votos que he pronunciado, mal grado pueden ser mis jueces en esta causa. Me pareció que esto debiera haber sido posiblemente materia de debate de ustedes, y como no se lo hizo, tampoco se habló, ¿no es cierto?, cuando se me trató de desacreditar, ¿no es cierto?, de mis obras jurídicas, de mis títulos académicos, de mi doctorado y demás, yo creo que la audiencia merecía por lo menos que en 2 minutos, porque no llegaron a los 5 minutos, tuvieran una pequeña reseña de 7 en realidad, pero no vamos a discutir sobre cuántos minutos fueron. Muchas gracias, discúlpeme doctor si me Vázquez. excedí. Y bueno, está cumplido esto. Y después en unos segundos, vamos a estar con Jorge Gestoso, que está... Yo no sé si está en Atlanta o en Washington, por algún lugar está. Washington. Está en Washington, en unos segundos. Conéctese a Prosegur Alarmas, el único sistema integral de seguridad que emite una señal a la central receptora de alarmas, desde donde se monitorea su propiedad y se envía una CUDA. Personal propio altamente capacitado que acude y coopera con las fuerzas de seguridad. Conéctese a Prosegur Alarmas y desconéctese. Bueno, ¿quién de nosotros no ha visto alguna vez en CNN a Jorge Gestoso, ¿no? De alguna manera, este rioplatense se convirtió en una especie de voz muy escuchada, y ahora vive un momento especial de su vida porque
se ha como, no sé, llamarlo, se ha independizado y va a formar su propia empresa de comunicaciones, ¿no? Y es un hombre que tiene un conocimiento profundo de todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Washington está, y para mí es un honor y una alegría saludarlo. Jorge Gestoso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Jorge, vamos a aprovecharlo, usted pocos minutos, pero vamos a tratar de exprimirlo al máximo. El presidente Bush está haciendo gira por Europa, el Papa le pegó un reto. ¿Cómo se vive en Estados Unidos esta campaña electoral y lo que está pasando en Irak? Para decirlo brevemente, Mariano, lo que todos los analistas coinciden es que esta elección, que estamos solo a 5 meses aquí en los Estados Unidos, no va a ser una campaña entre Bush y Kerry, va a ser un referéndum sobre Bush e Irak. Depende cómo acontezcan los desarrollos de Irak en los próximos meses, será lo que, de acuerdo a la mayoría de la gente que entiende mucho de esta política aquí en Washington, dice que puede llegar a salvarlo de una reelección o mandarlo fuera de la Casa Blanca, Mariano. Ahora, Jorge, ¿de qué manera todo esto que ha pasado con Irak, usted que siempre es un observador muy profundo de lo que pasa en América Latina, yo he hablado, por ejemplo, esta mañana hablé con Jorge Domínguez por la radio, y él me decía, claro, que una cosa son los errores que haya podido cometer Bush, y otra cosa son los Estados Unidos como país, como sistema, ¿no es cierto?, democrático, donde hay un señor que está en la oposición, que es Kerry y demás. Pero usted no percibe de alguna manera, Jorge, que los errores de Bush y las críticas a Bush han terminado por desgastar la imagen norteamericana en América Latina? Yo diría que hay un impacto muy fuerte de lo que es la política del gobierno del presidente Bush en el resto del mundo. Y otra, Mariano, es lo que se consume o se presenta aquí dentro de los medios estadounidenses. Es decir, son dos mundos muy distintos, son casi como si viviéramos en planetas diferentes. Si usted ve la televisión de la Argentina y ve lo que está pasando en Irak y vive acá en Washington o en cualquier parte de los Estados Unidos, son dos guerras diferentes o son dos ocupaciones y de alguna forma invasiones diferentes. Aquí, por ejemplo, por decirlo en términos muy gruesos, los iraquíes no aparecen en la pantalla. Aquí el cuento de lo que está haciendo Estados Unidos aparece simplemente como una manera muy puntual, es decir, aquí se sigue solamente una parte de la escena de lo que está pasando allí, y entonces el público norteamericano tiene la información fragmentada y por eso tiene una opinión muy particular y muy distinto de su presidente de lo que podemos tener nosotros en el resto del mundo. Es decir, de alguna forma, para tratar de sintetizar la respuesta, aquí no se tiene conciencia, el ciudadano estadounidense promedio no tiene conciencia de todo ese rechazo, como usted lo mencionaba, que está teniendo la política estadounidense en el resto del mundo. Yo le voy a... Usted sabe, Jorge, que estoy acá con 13 periodistas que están trabajando conmigo. Le voy a preguntar a algunos de ellos que le transfieran alguna pregunta. Acá hay un señor que se llama Raúl Coleman que está como saliéndose de la vaina por hacer la pregunta, así que escúchelo. Jorge, usted en algún momento fue crítico de la cobertura que la CNN hizo de Irak. ¿No ha sido la CNN responsable de esta visión distorsionada en el mundo y en Estados Unidos de esa invasión a Irak? Bueno, yo contesto esa pregunta en dos partes. Una, que por suerte el 31 de mayo terminé mi contrato con CNN y esta es la primera semana del resto de mi vida y estoy sumamente contento con el lanzamiento de mi nueva compañía, GTN, Gestoso Television News. El resto, lo que le puedo decir es que lo que yo pude observar no solamente como periodista, sino como rioplatense, es que de alguna forma hay una complacencia generalizada en la prensa de los Estados Unidos para cubrir esta ocupación, esta invasión a Irak. En mi opinión, se ha mezclado el patriotismo con
la complacencia periodística, mientras que la prensa de los Estados Unidos es sumamente dura, sumamente independiente cuando tiene que juzgar a lo que pasa dentro del país, es decir, a la política interna de los Estados Unidos, no vemos esa misma rigurosidad, o por lo menos yo particularmente no la había observado, esa misma rigurosidad cuando se trata de cubrir temas de política exterior y en particular de estas acciones militares que hemos visto de los Estados Unidos en los últimos 2 años. Es decir, yo diría que no solamente es una cadena en particular, sino una actitud generalizada del periodismo en donde de alguna forma se han plegado a la idea de que ser crítico de las acciones del gobierno en cuanto a política exterior y particularmente en este caso de las acciones militares es ser antipatriota, y ser antipatriota es ser incorrecto, por lo tanto no quieren transitar mayoritariamente esa vía. Gestoso, yo le quería preguntar, buenas noches, Valenzuela es mi apellido. Usted decía que los iraquíes, muy bien, los iraquíes no aparecen en pantalla, sin embargo ha habido un fuerte debate, inclusive en los Estados Unidos, sobre las fotos de esa tremenda intimidad de las cárceles en Irak. ¿Esto cuánto ha impactado en el debate y en la candidatura a la reelección del presidente Bush? Sí, absolutamente. Tuvo un impacto clarísimo en las encuestas, es decir, en poco más de 2 semanas el presidente Bush cayó varios puntos, es decir, llegó a su punto más bajo de aprobación de su gestión precisamente a raíz de esas fotos. Lo que sí quiero decir que esas fotos no aparecieron en forma espontánea, sino alguien de alguna forma las dejó filtrar a la prensa y eso obligó al Pentágono y al gobierno del presidente Bush a empezar a de alguna forma explicar lo que había pasado. Y en ese sentido también fue muy curioso que la prensa de los Estados Unidos, cuando el secretario de Defensa Donald Rumsfeld le hicieron la pregunta de por qué habían sucedido las torturas o cuál era la explicación de las torturas de Abu Ghraib, la prisión en las afueras de Bagdad, él dijo: yo no soy abogado, pero yo no usaría la palabra tortura, usaría la palabra premios, usaría la palabra abusos, y la prensa de los Estados Unidos mayoritariamente siguió esa línea. Entonces llamó a todo lo que estaba pasando en Abu Ghraib abusos, humillaciones, a premios, es decir, cómo de alguna forma, no solamente que eso impactó en la popularidad del presidente, pero cómo la prensa no ha sido especialmente crítica de tratar de decir: señores, si ustedes esto me lo quieren presentar de alguna forma anestesiado como abusos, como humillaciones, esto de acuerdo a la Convención de Ginebra respecto a lo que son torturas, la Cruz Roja Internacional, que hizo una investigación dentro de la cárcel de Abu Ghraib, usaba la palabra tortura sin ningún tipo de forma de disminuir lo que había pasado allí. Pero sí, tuvo un impacto en la presidencia del presidente Bush, en la popularidad, y aparentemente ya esa página la han dado vuelta el público estadounidense. Jorge, Héctor Timerman te habla. Buenas noches. En los años 70 fue la prensa de Estados Unidos quien más colaboró para exponer las violaciones a los derechos humanos en América Latina. La prensa de Estados Unidos. Ahora es la misma prensa la que más hace para esconder las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de los Estados Unidos. En estos 20 años o 30 años, una gran concentración de los medios en manos de grupos económicos muy fuertes. ¿Vos crees que se ha corrido hacia la derecha, hacia el conservadorismo, justamente para proteger sus intereses económicos, los medios? Complicado decirlo en una respuesta muy breve. Lo que yo podría decirte que he podido observar, digamos, con sorpresa en los últimos 2 años, es que, bueno, por supuesto, el gobierno que está en la Casa Blanca es un gobierno de derecha y, de alguna forma, quienes son los protagonistas más interesantes dentro de ese grupo de gobierno representan el ala más a la derecha de la derecha. Pero yo te diría que hay un elemento que a mí me ha sorprendido y es casi como un elemento de autoconvencimiento de los periodistas. Yo no diría de autocensura porque sería una palabra un tanto fuerte, pero yo no creo que esta, digamos, restricción en la forma que ellos presentan los hechos al pueblo estadounidense sea porque viene de una línea de arriba, porque ahora la concentración de los medios es mayor, porque de alguna forma se quiere ser complaciente con el gobierno. Yo creo que, aunque parezca difícil de creer, hay una especie de autoconvencimiento del ciudadano estadounidense común
que además el ciudadano estadounidense periodista, que lo que está haciendo los Estados Unidos en este tipo de acciones militares no es necesariamente muy criticable. Entonces, digamos que el problema lo veo más que empieza desde abajo hacia arriba y no me consta que venga desde arriba hacia abajo. Jorge, la última pregunta nuestra sería la siguiente. Bueno, ahora yo comparo un poco, no sé si estaré correcto o no, esto a la situación que se creó con Vietnam, que ya el problema ya no es ganar la guerra, sino cómo se sale de la guerra, ¿no es cierto? Si gana Bush es difícil imaginar que se va a poder salir de la guerra porque sería una especie de contradicción. Si gana Kerry, ¿cómo puede hacer para sacar a los Estados Unidos de este pantano en el cual los puso Bush? Kerry, la manera que él propone, la solución que él propone, la posición que él presenta al electorado es: tenemos que hacer venir a la comunidad internacional, tenemos que reemplazar la presencia de los Estados Unidos, la ocupación estadounidense, por una fuerza multinacional, multilateral, una fuerza internacional, un poco de cascos azules, digamos así. Pero lo que él dice que para hacer eso tienen que reconstruir las relaciones con el resto del mundo, que él pone énfasis en que han quedado sumamente deterioradas con esta política que él califica de por lo menos unilateralista del gobierno del presidente Bush. Lo que sí te quiero decir, Mariano, y esto un poco siguiendo a eso, es que justamente ante esa crítica o ante esa percepción de ustedes de los medios de comunicación de Estados Unidos, ustedes nombraron diferentes empresas, el esfuerzo que yo intento hacer es justamente, a través de la creación de mi propia empresa, presentarle a América Latina periodismo independiente, sin agendas, con nuestra visión latinoamericana. Es decir, tenemos que tener cuidado con lo siguiente. No necesariamente lo que nos llega en nuestro idioma habla el lenguaje de nuestra cultura. Visiones que no son las nuestras, que nos llegan a nuestros hogares. Bueno, ahora, de alguna forma, Mariano Jorge Gestoso lo que pretende es decirle al público argentino, al público latinoamericano, la opción existe, vamos a ver si apuestan o no a esta opción, Mariano. Muy bien, Jorge, te deseo lo mejor en tu nueva etapa de vida, que va a ser muy útil para todos nosotros, y también te deseo un feliz Día del Periodista mañana, ¿eh? Allá también es el Día del Periodista. Lo mismo le digo a... Es acá nomás, ¿no? Absolutamente. Bueno, muy bien. Te deseo acá, acá Mariano Moreno no estaba allá. Un feliz día para mañana y para tu etapa, Jorge, y muchas gracias por esta conversación. Al contrario, gracias a ti, un gran abrazo a ti, Mariano, al equipo de tu programa y a todo el público argentino. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a un corte. El tema deuda. Y tenemos dos temas, ¿eh? El tema deuda es uno y el tema terraño es otro. Ya volvemos. Bueno, tengo y creo que usted también tiene una gran curiosidad para que el analista económico Enrique Sebach nos conteste una pregunta que para mí es vital. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quiero preguntar dos cosas básicamente. Primero, la Argentina se bajó del caballo del 75% de quita, hizo una oferta más flexible. ¿Y en qué es más flexible? Y si la hizo, si esa oferta que se ha hecho ahora acrecienta las posibilidades de que los acreedores acepten ahora nuestra oferta que no aceptaron en Dubái. Bueno, la primera es más fácil de contestar que la segunda. Dubái era, les debemos 82.000 millones de dólares, le hacemos una quita del 75%, le vamos a pagar el 25% en una serie de plazos, y sobre los intereses caídos entre el día en que declaramos el default y el día que arreglemos, no les pagamos nada. Eso era Dubái. Hoy es, le debemos 82.000 millones de dólares, le mantenemos esa quita del 75%, le vamos a pagar el 25% en el plazo que hemos acordado, en plazos, pero además le vamos a reconocer los intereses caídos por el 100%. Dependiendo del tipo de aceptación que tenga la oferta, o son 18.000 millones de dólares o son 22.000 millones de dólares. Así que la diferencia es que ahora reconocemos más deuda. Ahora, respecto del esfuerzo fiscal, digamos, el esfuerzo que vamos a tener que hacer nosotros pagando impuestos, porque cada vez que el gobierno se compromete para que nosotros paguemos más impuestos o haya menos gasto público, en los próximos años es el mismo esfuerzo que antes, porque nos comprometimos a pagar más, pero en un plazo más largo. Así que te diría, subió en 22.000 millones de dólares lo que cedió el gobierno,
En el corto plazo el gobierno puede decir, no los vamos a obligar a hacer más esfuerzo del que ya nos habíamos comprometido a hacer, por lo menos en los próximos años. Por supuesto que todo esto implica una distribución de ingresos entre generaciones importante que vamos a tener que discutir, porque estamos pasándole el problema mucho más para adelante, pero la diferencia es 22.000 millones de dólares, para hacerlo fácil, ¿no? Y la Respecto posibilidad a la de probabilidad, aceptación. bueno, a ver, Argentina tiene un problema. Nosotros nos metimos dentro de la mecánica de negociación que hicieron los otros países. O sea, al final de la historia vamos a hacer una reestructuración hasta ahora, igual que la que hizo Rusia, igual que la que hizo Ecuador, igual que la que hizo Ucrania, igual que hicieron todos. Con una diferencia. Entre el día del default y hoy, la deuda creció más o menos 50.000 millones de dólares. No por culpa de este gobierno, sino por la salida de la convertibilidad, por lo que hicieron de la Rúa y Cavallo sobre el final, y por lo que hicieron, digamos, de la Rúa, Dual de Remes y de Mendiguren al principio. O sea, tuvimos que aumentar la deuda para el tema de los bancos, aumentar la deuda porque se nacionalizó la deuda de las provincias, y además como había mucha deuda en euros, la diferencia de cambio nos aumentó en 50.000 millones de dólares. Y además tenemos un acreedor privilegiado que es el fondo, que es auditor y acreedor privilegiado, cosa que es inédita en cualquier arreglo privado, digamos, así que tu propio auditor sea además el tipo que tiene que cobrar primero, y además le pagamos. Entonces, dado todo eso, es difícil hacer una oferta mejor. Vos fíjate que el 2,7% de superávit fiscal que nos comprometemos, solo una quinta parte es para pagar la deuda en default. Todo lo demás es para pagar la deuda que efectivamente ya estábamos pagando. Entonces, claro, visto desde ese punto de vista, la oferta es difícil de mejorar. Casi imposible. Se puede mejorar un poquito dándole algún pago en efectivo, consiguiendo que el fondo ponga algo, reconociendo un poco más de intereses, porque esto se va a terminar de arreglar, no sé, en marzo del año que viene, cuando fuere, pero no se puede arreglar mucho más. Ahora, claro, desde el lado del tenedor de bono, dice, al final le están pagando todo al fondo, le están pagando a los nuevos, y a mí me dejaron afuera. Es difícil saber cuál va a ser la probabilidad. Yo creo que mejorar mucho esta oferta es imposible. Ahora, Enrique, en este debate ha habido posturas bastante polarizadas. Simplificando, el noventismo siempre planteaba hay que hacer un mayor esfuerzo fiscal para arreglar más rápido con los acreedores y pagarle más plata. Después están los setentistas que decían rompamos con el fondo y no paguémosle a los acreedores. ¿No demuestra el gobierno que no es ni una cosa ni la otra? Mejorando la oferta, pero no demasiado para no comprometer la sustentabilidad de la economía. Claro, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que vos marcás y creo que el gobierno ahí marca una flexibilidad razonable, o sea, va hacia una racionalidad de una postura de negociación que era, como toda postura de negociación, al principio muy dura. Ahora, mi punto ¿es esto sustentable? Es decir, porque la definición de sustentabilidad, cuando vos mirás para adelante, disciplina. 40 años de superávit. Estamos pidiéndole a la Argentina en los próximos 40 años, lo que no hizo la Argentina en los 40 años pasados. Eso te genera dudas. No tendríamos 200.000 millones. Me genera dudas la mecánica de esta historia, porque en lugar de hacer una planilla de cálculo y alegremente decir, bueno, a ver, ¿cuánto hace falta crecer? 3, pongamos 3. ¿Cuánto hace falta superávit? 2,6, pongamos 2. Y vamos para adelante y después vemos y cruzamos los dedos y a lo mejor estamos sembrando la semilla de un nuevo problema dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 20, ojalá no. Yo creo que debíamos haber ido, ya que estábamos en un default heterodoxo, a ser heterodoxos en serio y a negociar con los acreedores y con el fondo un mecanismo que fuera sustentable por el instrumento mismo. Diciendo, miren, cuando crecemos más, ahorramos, pagamos, honramos. Cuando crecemos menos, no nos pidan que vamos a hacer un superávit fiscal de 2-3% fiscal, porque es una fantasía. Muchas gracias, Enrique. Después del corte, Rodolfo Terraño. Bueno, primero una aclaración entre seria y no tan seria. La presencia del senador Terraño acá no es lobby nuestro para que lo nombren embajador a Timerman, claro. Así que nada de lo que se diga ahora tiene por qué influir su voto, senador. Desde luego que está bien. Pero yo lo invito a Terraño porque voy a decir otra cosa de él, ¿no? Me parece que Terraño está madurando mucho como estadista, como hombre que piensa los problemas, los estudia. Y por eso lo elegí para estos últimos minutos del programa, porque me gustaría escuchar una opinión que no he escuchado, no sé qué va a decir ahora, sobre todo este gran lío que se ha armado en la Argentina sobre el tema de la conspiración, del complot, si hay conspiración, quiénes están detrás, cómo reacciona el gobierno, cómo lo juzgan al gobierno porque habla del complot. Me gustaría una reflexión, como sé que va a ser la suya, serena e imparcial, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que estamos diciéndonos de todo, digamos, en Argentina. Bueno, creo que todos los presidentes viven
de manera inevitable en una torre de marfil y rodeados de cortesanos. Algunos no consiguen vencer eso, caen en el narcisismo, terminan admirando sus propias tareas y dividiendo al mundo en fans por un lado y enemigos por otro, y no hay otra categoría. Por supuesto, esto no le pasa a un gran estadista, pero la Argentina en los últimos años ha dado tenistas, no estadistas. Y creo que ahora tenemos que ver cómo evoluciona este gobierno. A mí no me sorprendió la denuncia del presidente, pero me preocupó que no hubiera en torno de él quienes hicieran un análisis más sereno, más reflexivo, que contrapesaran esa denuncia. Al contrario, si uno escucha a los ministros que han salido a aclarar la palabra presidencial, tiene la impresión de que el gobierno en su conjunto cree que la oposición posee armas de destrucción masiva. Y esto es grave, porque cuando una cosa de esta naturaleza se dice desde el llano, bueno, puede ser un delirio. Cuando se dice desde el poder, es un peligro. Y me parece que tenemos que estar muy alertas. Yo no lo subestimaría, no lo tomaría como un hecho liviano. Rodolfo, desde que volvimos a la democracia en 1983, con Alfonsín, ni Alfonsín, ni De la Rúa, ni Duhalde pudieron terminar su mandato original. ¿No te parece que es preocupante que en un país tantos presidentes, o sea, hayan sido desestabilizados y expulsados del gobierno? Sin duda que es preocupante. Creo que también tenemos que analizar las causas de la inestabilidad de la Argentina, que en otros tiempos dio lugar a gobiernos militares, que en tiempos actuales ha dado lugar a acortamientos de mandato, en general, cuando poder real y poder formal no coinciden, se produce un crack. Y el poder real y el poder formal se disocian, sobre todo cuando no se satisfacen las expectativas sociales. Ahora, Rodolfo, no hay un sector que dice el dólar va a estar a 8 pesos, no vamos a crecer nunca más, este crecimiento se termina, fue un veranito, ya se va, ahora con la soja se va a ir todo abajo, y que permanentemente, llamémoslo así, hostiga al país, y ya que está el gobierno? ¿No hay un sector que está en toda esta línea muy fuerte? Pero sin duda, pero y todo gobierno tiene oposición sistemática, a veces oposición injusta, oposición de mala fe. Lo que importa es saber si eso tiene virtualidad, si tiene capacidad para poner en peligro las instituciones. Yo creo que esto no ocurre. Y creo que si alguien tiene la responsabilidad de no alentar esto, es el jefe de Estado, que es el primero que tiene que velar por la estabilidad y no darle entidad a las críticas de quienes pueden señalar todas esas cosas, en algunos casos con razón, en otras sin razón, pero deducir de eso que está en peligro la estabilidad me parece que es algo inquietante. Yo no estoy seguro que el gobierno haya dicho está en peligro la del sistema democrático. Incluso no se usó la palabra complot, sí, la frase campaña orquestada, por ejemplo, ¿no? Desestabilización. Ahora, unos dicen que el gobierno exagera, que ve fantasma, que no tolera la opinión del otro, que quiere tapar otros temas. ¿No tiene su derecho el gobierno de responder, incluso con dureza, y de alertar cuando hay algo que le parece que le da dudas? El gobierno tiene todo su derecho. ¿Quién le puede negar el derecho al presidente? Pero uno también tiene derecho a analizar la visión del presidente. A mí me preocuparon dos cosas. Primero,
ese mundo de fantasía que el presidente delineó, que es el mismo que aparece en la propaganda del vaso que se va llenando, y que creo que él está convencido de esas cosas. Y por otro lado, la idea de que quienes no ven cómo se llena el vaso son parte de un ejercicio que no fue simplemente una réplica a sus críticos. Fue más que eso, dice usted. Hablar de desestabilización, pero eso tiene un sentido muy claro. No tratemos ahora. Sé que algunos ministros han procurado luego decir que el presidente no había dicho lo que dijo, pero en verdad a mí me parece que hay que tomarlo en serio, porque creo que esa es una visión que se tiene desde el poder. Me parece, yo recuerdo, siempre cuando se dice eso desde la oposición, reacciona el poder. Pero yo recuerdo la expresión de Balbín ante Isabel Perón, ¿no? Cuando le decía, nosotros queremos llegar, aunque sea con muletas, a la elección, pero señora, salga del microclima, abra una ventana. Y está muy claro que si Isabel le hubiese hecho caso a la oposición y no al entorno, le hubiese ido mejor a ella y al país. Yo me parece que elegí bien traerlo Terraño al final del programa, porque esto es imparcial, es sereno, hay que tomar sus palabras como el consejo de una persona que sabe de qué habla. Y mientras Rodolfo Terraño hablaba, yo me estaba acordando de un librito terrible que hay en la historia del pensamiento, que es el Leviatán de Hobbes, ¿no? Y Hobbes se queja de que el hombre muchas veces es lobo del hombre.